Bienvenidos a Crónicas de Horror, hoy te traigo un relato sobre pesadillas. Diario de Diego. Mi nombre es Roberto y tengo 36 años. Siempre he considerado que soy un buen padre. Desde que nació Diego, mi hijo de 8 años, me he esforzado por mantener una rutina constante, horarios fijos, comidas a tiempo y una estricta regla de apagar todo tipo de pantallas al menos una hora antes de dormir. Funcionaba bien hasta hace una semana. Todo comenzó una noche aparentemente normal. Había preparado la cena, ayudado a Diego con su tarea, y después de una partida rápida de un videojuego, lo envié a la cama. Sin embargo, una hora después, cuando fui a revisar si estaba dormido, lo encontré sentado, abrazando sus rodillas, con los ojos fijos en un rincón de su habitación. ¿Qué pasa, campeón? ¿Por qué no estás dormido?, le pregunté, intentando sonar tranquilo. Diego me miró, y noté algo en su expresión que me dejó inquieto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, como si acabara de ver algo que lo aterrorizaba. «Papá, hay algo en la esquina», susurró, señalando un punto oscuro de la habitación donde solo había un montón de juguetes apilados. Me acerqué al rincón, encendí la luz y le mostré que no había nada allí, solo su pelota, un par de carritos y un dinosaurio de plástico. Me agaché frente a él, le acaricié el cabello y le dije que no tenía nada de qué preocuparse, que era solo su imaginación. «Es por los videojuegos, ¿verdad? Te dije que no jugaras tanto antes de dormir», añadí, medio bromeando, intentando restarle importancia. Esa noche le leí un cuento para tranquilizarlo y me quedé con él hasta que cerró los ojos. Pensé que el problema estaba resuelto, pero al día siguiente, la historia se repitió. Esta vez, Diego no esperó a que yo fuera a revisarlo. Apenas apagué las luces y cerré la puerta, vino corriendo a mi habitación. «No puedo dormir, papá. Me está mirando otra vez». Su voz era apenas un murmullo, pero el miedo en ella era palpable. Mi paciencia comenzó a desgastarse, pero intenté mantener la calma. Lo llevé de vuelta a su cama, revisé el cuarto completo y lo dejé con una pequeña lámpara encendida. Sin embargo, cuando lo observé mientras intentaba dormir, noté que mantenía los ojos fijos en la misma esquina de siempre, como si temiera que algo pudiera salir de allí. Las noches siguientes fueron iguales. Diego no dormía, y cuando lo hacía, era apenas por unas horas antes de despertarse sobresaltado. Su rostro empezó a reflejar el cansancio, y el brillo de sus ojos se fue apagando. Lo que más me inquietaba era que ya no era solo el cansancio. Había algo más. Era miedo. Y, aunque me costaba admitirlo, empezaba a sentirlo yo también. Después de una semana de noches sin dormir, decidí que era suficiente. Diego se veía agotado, las ojeras bajo sus ojos eran profundas, y su ánimo habitual de niño curioso y lleno de energía se había desvanecido. No podía seguir ignorándolo, así que lo llevé al médico. El pediatra, un hombre de mediana edad con rostro amable, escuchó con atención mientras le describía la situación. Diego permanecía callado, mirando el suelo, mientras yo explicaba cómo no lograba dormir porque decía que algo lo observaba. «Es muy común en niños de su edad», dijo el doctor, dándome una sonrisa tranquilizadora. «Probablemente sea estrés o alguna especie de pesadilla recurrente. Tal vez vio algo en la televisión o escuchó una historia que lo impresionó». Me recetó un jarabe suave para ayudarlo a dormir y recomendó mantener un ambiente relajado antes de acostarse. «Eviten las pantallas y las historias de miedo por completo», agregó. Esa noche, seguí todas sus indicaciones al pie de la letra. Preparé una cena ligera, nos sentamos juntos a leer un libro, y luego le di el jarabe antes de acostarlo. Por primera vez en días, Diego se quedó dormido rápidamente, y no se despertó en toda la noche. Finalmente, sentí un poco de alivio. Pensé que habíamos pasado lo peor. Pero la calma duró solo un par de días. A mitad de la semana, Diego volvió a despertarse gritando. Corrí a su habitación y lo encontré sentado en la cama, temblando.
Señalaba frenéticamente hacia la esquina. Está ahí, papá. No se fue. No se fue. Encendí todas las luces, revisé cada rincón del cuarto y traté de tranquilizarlo, pero nada funcionaba. Esa noche, incluso con el jarabe, Diego apenas pudo dormir. Las noches siguientes fueron aún peores. El miedo de Diego se intensificó, y ahora no solo hablaba de algo en la esquina, decía que lo veía moverse, acercarse a él. Papá, escucho que respira. Esa frase me heló la sangre. Respirar. Revisé el cuarto con más atención, incluso inspeccioné las paredes, las ventanas y los conductos de ventilación, buscando algo que explicara lo que Diego estaba diciendo. Pero no encontré nada. El jarabe dejó de funcionar. Incluso con la luz encendida y yo sentado a su lado, Diego seguía temblando, incapaz de cerrar los ojos. Empezó a evitar su habitación por completo, y yo empecé a sentir que perdía el control. Lo que antes parecía un problema simple ahora se convertía en algo mucho más profundo, algo que no podía resolver con una visita al médico o una lámpara encendida. Y, aunque intentaba no mostrarlo, empecé a sentir que esa cosa que aterrorizaba a Diego también estaba empezando a afectarme. Había noches en las que, al entrar a su habitación, juraba sentir que algo estaba mal, como si el aire se volviera más pesado, más denso. Y cada vez que miraba hacia la esquina, sentía un escalofrío que me recorría la espalda, como si también me estuvieran observando. No podía negar más que algo estaba pasando, algo que no entendía y que no podía explicar. Y lo peor de todo es que sabía que las cosas iban a seguir empeorando. Los días seguían acumulándose y las noches eran cada vez más largas. Diego ya no dormía ni siquiera con la luz encendida, y yo apenas lograba conciliar el sueño unas horas. Empezaba a afectarme en el trabajo, en la casa, en todo. Pero no podía culparlo. ¿Cómo podría dormir cuando mi propio hijo estaba tan aterrorizado? Una noche particularmente fría, lo acosté como de costumbre y me quedé con él hasta que, finalmente, el cansancio lo venció. Me quedé dormido a su lado, sentado en una silla junto a su cama. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertó un grito desgarrador. Diego estaba sentado en la cama, llorando, su respiración entrecortada y sus ojos desorbitados. Me tocó, papá. Me tocó. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Le pregunté, tratando de calmarlo mientras encendía la luz. Entonces lo vi. Su pijama tenía desgarros en los brazos y en la espalda, como si algo lo hubiera arañado. Al levantar la tela, encontré marcas de garras en su piel, líneas rojas y frescas que comenzaban a formar costras. ¿Qué te hiciste, Diego? Le pregunté, intentando mantener la calma aunque mi mente ya estaba al borde del pánico. Fue eso, lo de la esquina. Se acercó mientras dormías, papá. Sentí sus manos en mí. Lo revisé minuciosamente, buscando alguna explicación lógica. Tal vez él mismo se había hecho las marcas en un ataque de pánico, o tal vez había algo en su cama que lo lastimó mientras dormía. Pero no había nada. Las marcas eran demasiado profundas para haber sido causadas por sus propias uñas. Esa noche, no lo dejé solo ni un segundo. Lo llevé a dormir conmigo en mi habitación, pero ni siquiera ahí se sintió seguro. Está aquí, papá. No importa dónde me esconda, siempre está aquí. Su voz era apenas un susurro, pero el miedo en ella era tan real que me hacía dudar de todo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si lo que decía no era solo producto de su imaginación? Al día siguiente, lo llevé al hospital. Exigí que le hicieran pruebas completas. Quería asegurarme de que no había algo físico que estuviera causando esto, una enfermedad, un trastorno del sueño, algo. Pero los médicos no encontraron nada anormal, al menos nada que explicara esas marcas. ¿Estás seguro de que no tiene algún animal en casa?, me preguntó uno de los doctores. No, doctor. No hay mascotas. Me miraron como si pensaran que estaba exagerando,
que todo esto no era más que una paranoia de padre. Pero yo sabía lo que había visto. Esas marcas no podían explicarse con lógica, y eso me aterrorizaba. Cuando volvimos a casa, noté que Diego apenas hablaba. Había algo distinto en él. Estaba más callado, más apagado. Lo que fuera que lo estaba atormentando, no solo lo estaba aterrorizando, lo estaba consumiendo. Esa noche, cuando lo llevé a la cama, me quedé en el marco de la puerta observándolo. Tenía el cuerpo cubierto con las mantas, pero su mirada seguía clavada en el rincón oscuro de siempre. «Papá, no me dejes solo», me dijo. Y no lo hice. Pero mientras lo veía fijamente, noté algo en la esquina, algo que parecía moverse entre las sombras. Fue solo un segundo, un parpadeo. Pero en ese instante, supe que Diego no estaba imaginando cosas. Había algo ahí. El cansancio y la desesperación me llevaron a hacer algo que, de otra manera, jamás habría considerado. Había probado médicos, jarabes, terapias, hasta intentar dormir con Diego en mi habitación, pero nada había funcionado. Cada noche era un tormento, y yo estaba al borde del colapso. Recordé una conversación que había tenido con un compañero de trabajo, quien me habló de un tipo que decía resolver todo tipo de problemas sobrenaturales. Me dio su número y me dijo que si realmente estaba desesperado, valía la pena intentarlo. Al principio, me burlé de la idea, pero después de lo que vi en la esquina del cuarto de Diego, ya no estaba tan seguro de nada. Diego me acompañó a regañadientes. No quería salir de casa, pero le prometí que todo estaría bien, que haríamos esto juntos. Llegamos al lugar al caer la tarde, un pequeño local escondido en una calle secundaria que casi parecía abandonada. La puerta tenía una campana que tintineó cuando entramos, y al cruzarla, me encontré con algo completamente inesperado. El interior era extraño. Las paredes estaban pintadas de negro, y la única iluminación provenía de unas lámparas rojas que emitían un brillo tenue y antinatural. El aire olía a incienso, mezclado con algo más que no podía identificar, pero lo que más llamó mi atención fue la música. Era un ritmo lento, grave, que resonaba por todo el lugar. Era ruidosa, casi molesta, pero de algún modo reconfortante. «Papá, quiero irme», murmuró Diego, apretando mi mano con fuerza. Antes de que pudiera responder, una cortina de cuentas colgante se abrió y apareció un joven. No era lo que esperaba. Era demasiado joven para alguien que se hacía llamar chamán o exorcista. Tenía el cabello revuelto, una sonrisa enorme y un aire despreocupado que me hizo pensar inmediatamente que era un estafador. Vestía una camiseta negra con un diseño de calaveras y unos jeans rasgados. «Vaya, vaya, vaya», dijo, observándonos con curiosidad. «Tienen un problema bastante grande, ¿eh?». Su voz era ligera, pero tenía algo en su tono que me incomodaba. Me crucé de brazos, dudando de haber tomado la decisión correcta. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, tratando de mantener la calma. Él se rió, una risa corta y burlona, antes de señalar a Diego. «Es obvio. El chico está siendo perseguido por una pesadilla. Y no me refiero a un mal sueño, sino a una pesadilla». «¿Qué estás diciendo?», le respondí, tratando de ocultar mi creciente incomodidad. El joven avanzó un paso y se agachó frente a Diego, que ahora temblaba. Le dedicó una sonrisa reconfortante antes de hablar. «Tranquilo, pequeño. Esto no es culpa tuya. Las pesadillas son persistentes. Una vez que te eligen, no te dejan en paz hasta que consiguen lo que quieren». «¿Y qué es lo que quieren?», pregunté, sintiendo que mi paciencia comenzaba a agotarse. El joven se levantó, sus ojos brillaban con una mezcla de entusiasmo y seriedad que me desconcertó. «Eso depende. A veces es miedo. A veces es algo más grande, algo que ni siquiera podrías imaginar. Pero no te preocupes, para eso estoy yo. Vamos a sacarla». Quería protestar, decirle que todo esto era ridículo,
pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Por alguna razón, algo en su actitud y en la extraña energía del lugar me hizo dudar. Esto va a ser interesante, dijo el joven, con una sonrisa que parecía demasiado confiada. El joven se levantó con calma y se estiró como si estuviera a punto de hacer algo físicamente agotador. Luego, extendió su mano hacia mí. Por cierto, mi nombre es Kaelenar, dijo con una sonrisa que parecía sincera pero desconcertante. ¿Kaelenar? Repetí, frunciendo el ceño. ¿Qué clase de nombre es ese? Uno muy antiguo, respondió, encogiéndose de hombros. Pero no estamos aquí para hablar de mí, ¿verdad? Su tono se volvió más grave, y la sonrisa desapareció de su rostro mientras me miraba directamente a los ojos. Hablemos de lo importante, el pago. Mi mente se congeló por un momento. ¿Pago? Por supuesto. Esto no es un hobby, ni soy una ONG. Ayudar a tu hijo no será gratis. ¿Cuánto? Le pregunté de inmediato, sacando mi billetera sin pensarlo. Si tenía que pagarle dinero para acabar con este tormento, lo haría sin dudar. Kaelenar se rió, pero esta vez no fue una risa amable, fue seca, casi burlona. Oh, no, no quiero tu dinero. Lo que necesito es 1 año de tu vida. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Un qué? 1 año de tu vida, repitió, con una calma inquietante. Es un intercambio justo, ¿no? Me das 1 año, yo libero a tu hijo de esta pesadilla. Eso es ridículo, solté, dando un paso atrás mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué clase de broma es esta? Kaelenar mantuvo su mirada fija en mí, pero su expresión cambió de repente. Se cruzó de brazos y suspiró, como si estuviera lidiando con alguien particularmente terco. Mira, papá preocupado, no soy la hermanita de la caridad. Lo que hago tiene un precio, y no es negociable. Claro, podrías irte ahora mismo, volver a tu casa, seguir viendo cómo esa cosa destroza a tu hijo noche tras noche. O podrías aceptar. Esto es absurdo, murmuré, sintiendo cómo la ira comenzaba a mezclarse con el miedo. ¿Qué te hace pensar que voy a creerte? Kaelenar alzó una ceja y dio un paso hacia mí, dejando muy poco espacio entre nosotros. Ya viste las marcas, ¿no? Ya viste lo que pasa cada vez que cierras los ojos y piensas que estás a salvo. Sabes que esto no es normal, y lo sabes desde hace tiempo. No respondí. Lo que decía era cierto, pero admitirlo en voz alta era como aceptar que ya estaba derrotado. Entonces, ¿qué dices? Preguntó finalmente, cruzando los brazos de nuevo. Miré a Diego, que permanecía en silencio a mi lado, con los ojos llenos de miedo y agotamiento. Apenas tenía fuerzas para mantenerse de pie. Esto no era vida para él, y tampoco lo era para mí. ¿Qué significa exactamente que me quites 1 año? Pregunté, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a ganar terreno. Kaelenar sonrió de nuevo, pero esta vez no había alegría en su expresión. Significa que, cuando llegue tu hora, tendrás 1 año menos para disfrutar de esta vida. Es como recortar las páginas finales de un libro. Pero, ¿quién sabe? Tal vez ni siquiera lo notes. Sentí un nudo en el estómago. Todo en mí quería salir corriendo de ese lugar, pero una voz en mi interior me decía que esta era mi única opción. No voy a obligarte a nada, añadió Kaelenar, con un tono casi amable. Pero si decides quedarte, hazlo rápido. Las pesadillas no esperan. Me quedé parado ahí, sintiendo el peso de mi decisión. Acepté. Fue casi automático, como si mi desesperación hubiera tomado el control por completo. Le di la mano a Kaelenar, y cuando nuestros dedos se cruzaron, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Su sonrisa se amplió, y en ese momento sentí que había sellado algo mucho más grande de lo que podía entender. Bien, entonces estamos de acuerdo. Ahora, vamos a tu casa,
dijo Kaelenar, soltando mi mano y caminando hacia la salida como si esto fuera lo más normal del mundo. El trayecto de regreso fue incómodo, por decirlo menos. Diego y yo íbamos en silencio, mientras Kaelenar parecía estar en un estado de perpetua alegría, tarareando una melodía extraña y dando pequeños saltos al caminar. Cada tanto nos miraba de reojo y sonreía, como si disfrutara nuestra incomodidad. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Habría hecho lo correcto? ¿Quién era realmente este tipo? Todo en mí gritaba que esto era un error, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Cuando llegamos a casa, el aire parecía más pesado de lo normal. Cada sombra parecía más oscura, y cada rincón más amenazante. Subimos juntos a la habitación de Diego, y nos detuvimos frente a la puerta cerrada. Aquí es donde la cosa ocurre, ¿verdad? Preguntó Kaelenar, señalando la puerta con un gesto casual. Sí, murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. Kaelenar se acercó a Diego, lo tomó del brazo con una firmeza que me sorprendió y, sin previo aviso, lo lanzó al interior del cuarto. ¿Qué haces?, grité, tratando de abrir la puerta, pero Kaelenar ya la había cerrado con llave desde fuera. Golpeé la puerta con fuerza, desesperado por sacarlo de ahí. Ábrela. La cosa está ahí dentro. Mi hijo está en peligro. Kaelenar no parecía afectado por mis gritos. Se giró lentamente hacia mí, y su sonrisa había desaparecido. Ahora tenía una expresión seria, casi intimidante. ¿Sabes cuál es el mayor miedo de una pesadilla?, preguntó con una calma inquietante. ¿Qué demonios estás diciendo? Ábrela ahora mismo. La gente como yo, respondió, ignorando mis intentos de abrir la puerta. Fue entonces cuando lo olí. Algo extraño, como carbón quemado mezclado con un aroma metálico. El aire se volvió más denso, y las paredes comenzaron a temblar. Sentí un mareo repentino y me tambaleé, apoyándome contra la pared para no caer. ¿Qué está pasando?, pregunté, apenas consciente. Kaelenar no respondió. Sus ojos estaban fijos en la puerta, que ahora vibraba como si algo inmenso estuviera golpeándola desde dentro. El sonido era ensordecedor, como un rugido amortiguado por capas de madera. ¿Qué hay ahí dentro?, balbuceé, mientras la vista comenzaba a nublarse. Antes de perder la conciencia, vi algo que me heló la sangre. Una sombra gigantesca, amorfa, con extremidades que no parecían seguir ninguna lógica, se materializó frente a la puerta y comenzó a golpearla con una fuerza descomunal. Pero no fue la sombra lo que me llenó de terror. Fue Kaelenar. Estaba de pie, justo detrás de la sombra, observándola con una mirada que jamás olvidaré. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y su sonrisa era ahora más amplia, casi grotesca. No había alegría en ella, solo una mezcla de satisfacción y algo que no podía comprender. En ese momento, sentí un miedo como nunca antes había experimentado. No por la sombra, ni por la posibilidad de que mi hijo estuviera en peligro, sino por Kaelenar. Luego, todo se apagó. Cuando desperté, lo primero que vi fue a Kaelenar parado junto a la puerta del cuarto de Diego. Estaba apoyado contra el marco, con los brazos cruzados y su sonrisa habitual. «Por fin despiertas», dijo, con un tono alegre. Pensé que iba a quedarme aquí todo el día. Me senté lentamente, con la cabeza aún dándome vueltas. Intenté hablar, pero no encontré las palabras. Todo lo que había pasado, lo que había visto, ¿había sido real? Kaelenar se apartó de la puerta con un gesto relajado y señaló hacia adentro. «Mira por ti mismo». Me levanté, tambaleándome un poco, y me acerqué a la habitación de Diego. La puerta, que había estado cerrada y vibrando como si contuviera un monstruo, ahora estaba abierta de par en par. Dentro, mi hijo dormía profundamente en su cama, envuelto en las cobijas y con una expresión de paz que no había visto en semanas. ¿Está bien?, pregunté,
volviendo a mirar a Kaelenar. Más que bien, respondió, sacudiendo el polvo imaginario de su chaqueta. El problema ha sido solucionado. ¿Qué era? Pregunté, aunque parte de mí no estaba seguro de querer saber la respuesta. Kaelenar me miró con una expresión que mezclaba diversión y misterio. Digamos que fue algo que no debía estar aquí. Algo que se alimentaba de los miedos de tu hijo. Pero no te preocupes, ya no volverá. Hizo una pausa, metió las manos en los bolsillos y añadió. Bueno, estoy seguro que algún día en la eternidad nos volveremos a ver. Espero que hasta ese entonces me recibas con una gran sonrisa o con mucho odio. Adiós. Antes de que pudiera responder, Kaelenar salió de la casa. La puerta se cerró tras él con un suave clic, y el silencio llenó el espacio. Me quedé parado frente a la habitación de Diego, observando a mi hijo dormir. Estaba a salvo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Bajé las escaleras y me dejé caer en el sofá de la sala. La casa estaba tranquila, el aire ya no pesaba como antes, y la luz del sol que entraba por las ventanas parecía más cálida. Pensé en todo lo que había pasado. ¿Había hecho lo correcto al aceptar el trato de Kaelenar? ¿Qué significaría realmente perder un año de mi vida? No tenía respuestas, pero en ese momento no me importaba. Me preparé para dormir tranquilo, pero algo era extraño. Mi respiración fallaba, como si el aire no llegara del todo, y mis ojos estaban tan pesados que apenas podía mantenerlos abiertos. Sentí algo indescriptible, como si una inmensa manta me cubriera por completo, envolviéndome en un calor sofocante. Y luego, simplemente, dormí.